Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase acerca del castellano. En esta oportunidad estoy hablando de una manera un poco distinta, como podrán apreciar. Y eso es debido a que quiero hablar de un tema muy controversial. Y es el famoso acento neutro. ¿Qué es el acento neutro? ¿Qué entendemos nosotros cuando viene a nuestros oídos algo como esto? Bueno, en sí el acento neutro es aquel que no tiene regionalismos, no tiene modismos de ningún tipo y es fiel a la norma literaria. Pero, ¿podemos decir que en el mundo hispanohablante existe el acento neutro? Yo, sin lugar a dudas, puedo decir que no. El acento neutro es una fantasía, un modelo estándar que los medios de comunicación tratan de seguir y proyectar al mundo hispanohablante como la forma adecuada de hablar. Por supuesto que eso es totalmente en contra de mis principios lingüísticos. Yo creo que lo que hace hermoso y bello una lengua son los sonidos y distintas formas de pronunciación que tienen las palabras. Cada palabra puede significar algo distinto en otro dialecto, pero eso es lo que hace una lengua hermosa y bella. La lengua es un organismo vivo que siempre está cambiando. No podemos entonces darnos el lujo de decir que un acento es feo o horrible. ¿Por qué? ¿Qué nos da el derecho a nosotros de decir algo como eso? Existen varios factores para determinar que un acento es feo. Muchas personas se dan la facultad de criticar sin antes considerar la situación. Por ejemplo, está la famosa aspiración de la S. En el dialecto venezolano eso es algo universal, más que todo en la zona costera y caribeña del país. El dialecto estándar proyectado por los medios de comunicación en Venezuela es el dialecto caraqueño, donde la famosa aspiración ocurre. ¿Que la aspiración se da en toda Venezuela? No, la verdad es que no. Por ejemplo, en varias oportunidades he escuchado a personas de Mérida, Táchira y Trujillo que pronuncian la S de manera adecuada y se esfuerzan por tener ese rasgo que los distingue del resto de la población venezolana. Eso también, la aspiración no solamente ocurre en Venezuela, también ocurre en otras partes del mundo hispanohablante, al sur de España, en Canarias, las islas caribeñas, en Argentina, Chile y otras partes. Pero es algo normal y no considero que una persona que aspire las heces esté hablando de manera inadecuada. ¿Qué más? Eso ocurre también en muchas otras partes del mundo y es la acortación de las palabras. Por ejemplo, cuando decimos helado, muchas personas lo pronuncian de otra manera, helado o helado. La D es muy débil y no se pronuncia de la misma manera en todos lados. Pero en fin, los lingüistas han tratado de determinar cuáles son los dialectos más puros y fieles a la norma, los más neutros, según ellos, que siguen los parámetros más acordes a la norma literaria. Desde el punto de vista latinoamericano, muchos lingüistas alrededor del mundo, incluso los mismos hispanohablantes, han establecido que el dialecto rolo o bogotano es el más puro y fiel a la norma castellana. Pero el verdadero rolo, el rolo en sí, solo prevalece en la generación mayor de Colombia. Esto poco a poco se está extinguiendo en la generación joven y se está perdiendo poco a poco. El rolo tiene como rasgos característicos la distinción entre los fonemas doble L y Y. Pero el yeísmo hoy en día, la generación joven de Bogotá, se está extendiendo. Considero que el español bogotano es un dialecto muy bello y muy hermoso a la hora de conversar con una persona que proviene de esta ciudad. Pero no por eso no quiere decir que diga que es un acento neutro, porque yo considero que no es neutro. Hay varias cosas que identifican a un colombiano. La idea de un acento neutro es que
a cualquier parte que una persona vaya, se le sea muy difícil o imposible a la persona que está recibiendo el mensaje entender, que sea muy difícil entender que sea de una parte específica del mundo hispanohablante. Eso quiere decir que si yo voy a Buenos Aires, por decirlo de una manera, que la gente que habita en esa ciudad no distingue que yo soy de Venezuela o de Colombia o de España, que simplemente digan ¿de dónde eres? Y no puedan determinarlo a través de su oído. ¿Cómo yo determino que una persona es de Bogotá, por ejemplo? Es fácil para mí determinar eso porque en Bogotá es común el uso del pronombre usted para todos los estratos de confianza. En sí, la generación joven está empezando poco a poco a utilizar el tú como símbolo de confianza. Pero a nivel general se usa más el usted. Ya de por sí, ya empiezo a notar que esa persona proviene de Bogotá. O me hago una idea general de eso. Ahora, desde el punto de vista europeo, muchos lingüistas establecen que el dialecto más puro y más acorde a la norma en España es el que se habla en Valladolid. Pero muchos españoles en distintas encuestas han establecido que esto no es cierto. Han dicho que de verdad no están de acuerdo con esta aseveración. Porque muchas personas en Valladolid y en Castilla y León sufren de los fenómenos lingüísticos leísmo, laísmo y loísmo, que es la falta de distinción entre los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. Por ejemplo, el leísmo en España está muy extendido en la zona norte de la península ibérica y es socialmente aceptado y muy promulgado por los medios de comunicación. Pero la realidad es que la Real Academia recomienda y aconseja el uso del pronombre lo cuando se refiere a algo masculino. Por ejemplo, decir le he visto salir no está malo, pero lo recomendable sería usar lo he visto salir. Otras veces, en zonas rurales o en algunas oportunidades, está el loísmo y el laísmo. Decir la dije a tu hermana o lo carro, por ejemplo, a veces sucede. Pero esto se da más que todo en zonas de ámbito rural o con personas que no tienen mucho dominio del lenguaje. En muchas oportunidades el loísmo y el laísmo a veces sucede en zonas latinoamericanas que poseen bilingüismo en sus áreas. Por ejemplo, un caso muy conocido es el quechua en Perú, en donde los pronombres de objeto directo e indirecto no son iguales en el idioma quechua. Por lo tanto, una persona que aprenda castellano en Perú y hable quechua, a veces podrá confundir estos pronombres de objeto directo e indirecto. Mas no creo que debamos juzgar a esa persona. Creo que debemos más bien ayudarla y tratar de enseñarle poco a poco y con paciencia el buen uso de los pronombres de la lengua. Pero en fin, yo considero que al final de ese video no existe el acento neutro. No podemos darnos el lujo de decir que un acento es mal o feo o de alguna manera suena mal para algunas personas. Quizás podamos decir que no nos agrada un acento. Es respetable. No todos podemos hablar de la misma manera. Pero yo digo, cuando vemos los doblajes de las películas, por ejemplo, en el caso latinoamericano, yo estoy totalmente en desacuerdo en el que los doblajes osen decir que eso es español neutro. Porque con una sola palabra, un solo modismo, algo fuera de lo usual a mis oídos, ya de por sí eso no es acento neutro. Muchos de los doblajes son realizados en México. Entonces, ¿cómo identifico yo que ese doblaje es mexicano? Es muy difícil a veces. Es complicado saber si ese doblaje es mexicano. Porque los mexicanos tienen una facilidad para pronunciar las palabras de manera que no suenen tan
cantaditas, como decimos a veces, para decir un acento es neutro. Pero un simple mande, órale, no manches, güey, ándale. Una simple palabra, ya identifico que el hablante es mexicano. Entonces no creo que podamos decir que el acento es neutro, en dado caso, ¿verdad? En fin, es mi opinión personal. Y solo quiero con este video establecer que el acento neutro es una fantasía. Más creo en el buen hablar y en la buena pronunciación de algunas palabras. Eso es importante. Mas no creo en que se deba juzgar a una persona por su acento. Creo que está mal juzgar a un venezolano o un andaluz porque no pronuncia las S o las Z de la manera adecuada. Esa no es la forma de inculcar una educación apropiada a la gente. En fin, muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este video.